Bienvenidas y bienvenidos a la quinta sesión del ciclo de formación sindical Clotario Blest del año 2021. Soy Daniela Rijo, abogada del Consultorio Jurídico Popular de la Escuela Sindical y miembro del Departamento Jurídico de la misma escuela. El día de hoy, junto a mi compañero Roberto Bravo, les hablaremos respecto a la negociación colectiva en la nueva Constitución. Para partir esta clase, quisiéramos reflexionar acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué es el sindicalismo? El sindicalismo se ha entendido que es un macroderecho, dentro del cual convergen armónica y copulativamente tres subderechos. Tenemos, en primer lugar, la libertad sindical, que significa el derecho a crear y pertenecer a un sindicato. Tenemos la negociación colectiva, que es el derecho a presentar un proyecto de contrato colectivo. Y tenemos 3, el derecho a huelga, que es el derecho de rebelión. Estos subderechos conforman un todo indisoluble que compone la libertad sindical. Es una triada, la cual entrega a los trabajadores sus principales herramientas a la hora de luchar por sus reivindicaciones laborales. Es importante partir de la necesaria libertad del trabajador para sindicalizarse o no, ya que una vez que el trabajador se sindicaliza, puede ser parte de una negociación colectiva, y luego de presentarse la negociación colectiva, a su contraparte, en este caso el empleador, puede ejercerse la huelga como herramienta de presión. Estos derechos son los derechos colectivos del trabajo. Entre ellos tenemos la libertad sindical, que es la que estamos hablando, que se compone respecto a el derecho de asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Como decimos, estos 3 subderechos forman un todo indisoluble llamado sindicalismo. Esta es la triada de cómo es el tratamiento respecto a estos derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es la negociación colectiva? La negociación colectiva es entendida como un derecho fundamental de los trabajadores que representa el ejercicio de la faz funcional de la libertad sindical. ¿Dónde se encuentra regulada la negociación colectiva en nuestro ordenamiento jurídico? En primer lugar tenemos los convenios internacionales, entre ellos el convenio de la OIT número 98, que es el convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, de 1949, ratificado por Chile en 1999, el cual se encuentra vigente a la fecha. Por otro lado tenemos la Constitución Política, en la cual principalmente se regula en los artículos 19, número 16 y 19, y en relación al resto de los artículos que ahí figuran que veremos más adelante. Y finalmente tenemos que la negociación colectiva se encuentra regulada en nuestro Código del Trabajo a partir de los artículos 303 y siguientes. Veamos ahora cada uno de las normas jurídicas dentro de las cuales se encuentra regulada la negociación colectiva. Tenemos la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Esta institución fue fundada el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles. La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de normas internacionales del trabajo. Es la única agencia de las Naciones Unidas de carácter tripartito, es decir, que en él convergen estados, trabajadores y empleadores. Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social
y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. En este sentido, es importante destacar que en el artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política actual de Chile, encontramos el límite a la soberanía del Estado, respecto del cual se remite a los tratados internacionales, ya que la Constitución dice: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En este artículo se ha entendido que la Constitución le otorga rango constitucional, o incluso se ha interpretado que le otorga rango supraconstitucional a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por ende, el Estado chileno debería incorporar como suyos, a lo menos respetando los propios tratados que ha ratificado y que se encuentran vigentes. Respecto al tema se ahondará en la próxima cápsula. Sigamos. La segunda norma jurídica en la cual se encuentra regulada la negociación colectiva es la Constitución Política. La Constitución es la norma jurídica de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad, destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Esta Carta Fundamental determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder y sus atribuciones, las relaciones entre los órganos del Estado, los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, entre los cuales se encuentra el sindicato. En nuestra Constitución, la negociación colectiva se encuentra regulada en el catálogo del artículo 19, número 16. Sin embargo, como vimos al principio de la clase, la negociación colectiva está relacionada con otros derechos fundamentales, que pudimos ver que eran la negociación colectiva, la huelga y la sindicación. Sin embargo, en la Constitución de Chile se le da un tratamiento separado a los tres derechos, ya que, como podemos ver en el inciso 5 del artículo 19, número 16, la Constitución regula la negociación colectiva, señalando que la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a los tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. En este sentido, se puede ver que la Constitución le da una reserva legal a la ley, es decir, permite que la ley sea quien regule este derecho fundamental. ¿Y qué ocurre en el modelo chileno, producto del modelo antisindical instaurado en la dictadura militar a través del plan laboral, que fue uno de los pilares de modificación del ordenamiento del Estado chileno, sobreregula este derecho fundamental? Además de fraccionarlo y regularlo separado de los otros derechos fundamentales con los cuales se relaciona. Entonces, como hemos dicho, la Constitución no regula al sindicalismo como un solo gran derecho, sino que, como ya vimos, lo divide, lo segrega y lo fracciona. ¿Cómo lo hace? A través de un tratamiento constitucional diferente y por separado para el sindicato, para la huelga y para la negociación colectiva, cortando así de raíz la unión intrínseca que existe entre estos derechos. Entonces,
¿Cómo regula el sindicalismo la Constitución en Chile? ¿En qué situación queda cada subderecho? El sindicato es un derecho que lo regula la ley, es decir, el Código del Trabajo. La afiliación a este es voluntaria y el sindicato gozará de personalidad jurídica y no podrá intervenir en actividades político-partidistas. Esto fue lo que conversaron la clase pasada. En cuanto a la negociación colectiva, según la Constitución, es un derecho de los trabajadores de la empresa y no es un derecho exclusivo del sindicato. Es decir, aquí tiene difusa la titularidad del derecho fundamental, ya que se discute que en realidad debiese ser la titularidad para el sindicato, para evitar los grupos negociadores tan polémicos que hemos visto en nuestro sistema sindical. Y finalmente regula la huelga, limitándola al sector privado de la producción, pues los funcionarios del Estado no pueden irse a huelga, y es la forma en cómo regula la huelga la Constitución de una manera negativa, cuestión que veremos en la próxima clase. Ahora, dentro de las otras normas que regulaban entonces la negociación colectiva, tenemos el Código del Trabajo. ¿Qué es el Código del Trabajo? Es una norma legal que regula las relaciones laborales entre privados, es decir, entre trabajadoras y trabajadores privados con empresas privadas. Pasemos a ver cómo esta norma regula la negociación colectiva. A grandes rasgos, en la clase de hoy no vamos a entrar al procedimiento, ya que el procedimiento lo pueden encontrar en las cápsulas del año pasado, y este año nos abocamos más al tratamiento constitucional teórico de la negociación colectiva. Pero de igual manera tenemos que señalar algunas cosas importantes. En el libro cuarto de la negociación colectiva, título 1, Normas Generales del Código del Trabajo, el artículo 303 establece las partes. Dice que las partes deben negociar de buena fe, cumpliendo con las obligaciones y plazos previstos en las disposiciones siguientes, sin poner obstáculos que limiten las opciones de entendimiento entre ambas. Para determinar, inciso seguido, dice, para determinar si dos o más empresas deben ser consideradas como un solo empleador para los efectos de la negociación colectiva, se estará a lo dispuesto en los incisos cuarto y siguientes del artículo 3. Entonces, para saber si dos o más empresas deben ser consideradas como un solo empleador, tenemos que estarnos al artículo 3 del Código del Trabajo, que es el concepto legal de empresa. El polémico concepto legal de empresa que está definido en el Código del Trabajo. El artículo 3, inciso tercero señala, para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales y benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Aquí es donde limita, ¿no es cierto?, la individualidad legal determinada a la empresa. Esto es el multiroot, ya que permite que converjan en un mismo lugar de trabajo distintas empresas que tienen distintas personalidades jurídicas, ya que tienen un root, es decir, una individualidad legal determinada, y permite el abuso, ¿no es cierto?, de los holding y los multiroot que el sindicalismo ha tenido que superar respecto a las barreras de la negociación colectiva solo con la empresa. Así sigue el artículo y dice, en su inciso cuarto, que dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando tengan una dirección laboral común y cuando concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o la necesaria complementariedad, de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común. Para poder entrar a discutir si existe o no una relación entre dos o más empresas determinadas para ser consideradas como un solo empleador, se puede interponer una demanda de unidad económica, que es un tipo de procedimiento declarativo
para el ejercicio de estas acciones judiciales. En esta demanda de unidad económica, entonces, se demanda el tema del multiroot, lo que se conoce como la teoría del levantamiento del velo corporativo, y en el fondo ver que existen dos o más empresas que en la práctica y en la realidad son la misma, y convergen en ella trabajadores que prestan servicios generalmente bajo diferentes condiciones, y por eso es importante permitir la negociación colectiva interempresa o supraempresa. Entonces, en este sentido, cuando se declare, si se declara la unidad económica, los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrían, por ejemplo, constituir uno o más sindicatos que los agrupen o mantener sus organizaciones sindicales existentes. Podrán también negociar con todas las empresas que han sido consideradas como un solo empleador o bien con cada una de ellas. Además, los sindicatos interempresas que agrupen exclusivamente a trabajadores de empresas dependientes que hayan sido declaradas como un solo empleador podrán presentar proyectos de contrato colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos. Bien, vamos al ámbito de aplicación de la negociación colectiva. Esto se encuentra regulado en el artículo 304 del Código del Trabajo y señala que la negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación o representación. Sin embargo, es importante tener presente que no podrá negociar colectivamente en aquellas empresas donde el Estado en los últimos 2 años haya otorgado más del 50% del patrimonio. Excepción, los colegios particulares subvencionados y los establecimientos de educación técnico-profesional. Ahora veremos la negociación colectiva en el sector público. La negociación colectiva en el sector público se ha cuestionado fuertemente por estimarse que las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos son reguladas por ley y por los actos unilaterales del ente público, conformándose no una relación contractual, sino una relación estatutaria, lo que excluye la posibilidad de negociar colectivamente y de establecer instancias representativas de los funcionarios. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 19, número 16, inciso final de la Constitución, como lo hemos comentado, prohíbe la huelga de los funcionarios del Estado, norma que se encontraría enmendada producto de la reforma al artículo 5 de la Constitución en 1989, y era lo que conversábamos respecto a los límites de la soberanía a través de los tratados internacionales. Por su parte, la Ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado no contempla la facultad de negociar colectivamente. En nuestra realidad, estos preceptos han sido superados por los actores sociales, siendo numerosas las negociaciones colectivas no solo regladas o de hecho en los sectores de salud, sino que también en educación municipal y otros. Y además la declaración de huelgas ilegales. El mejor ejemplo de lo anterior son las negociaciones anuales entre el gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, respecto del reajuste de remuneraciones del sector público, o las constantes contiendas frente a funcionarios del registro civil o de la salud pública con el Estado. Sigamos. Muy generalmente, las materias de negociación colectiva se encuentran reguladas en el Código del Trabajo en el artículo 306 en adelante. Principalmente señala que las materias de negociación colectiva son aquellas de interés común de las partes que afecten las relaciones mutuas entre trabajadores y empleadores, especialmente las que se refieran a remuneraciones u otros beneficios en especies o en dinero, y en general a condiciones comunes de trabajo.
Así también en el artículo 322, inciso 3, se señala que se puede negociar la extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados. Recordemos que antiguamente esta extensión era voluntaria y unilateral por parte del empleador, lo que se consideraba como una práctica antisindical, ¿no es cierto? Ahora esto puede ser de común acuerdo en la mesa negociadora. Llama la atención en nuestra legislación laboral los límites a las materias de negociación colectiva, ya que el artículo 306 en su inciso cuarto señala que no serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma. Esto es, no existe aquí una posibilidad de intervención de los trabajadores respecto al control de la producción y a la distribución de las riquezas, ya que a ellos se les deja como a un lado de estas materias, ¿no es cierto?, importantes que solamente puede ver el empleador y que de pasada termina llenándose los bolsillos sin hacer este repartija, ¿no es cierto?, igualitaria de las utilidades que puede obtener una empresa. Sin ir más lejos, en todo caso, estas condiciones se han visto superadas por las legislaciones internacionales más modernas en la materia, ya que hacen participar de la producción y de las riquezas a los sindicatos en las empresas, lo que permite una mayor democracia, ¿no es cierto?, y mayor colaboración entre empleadores y trabajadores en el control de la producción. Bueno, finalmente existen dos tipos de negociación colectiva, que son la negociación colectiva arreglada, que está regulada en los artículos 327 y siguientes del Código del Trabajo. Aquí tenemos una pequeña tabla que resume, básicamente, señala que sin instrumento colectivo vigente, el contrato podrá ser presentado en cualquier momento, pudiendo la empresa, sin embargo, fijar un periodo de 60 días al año durante el cual no sea posible negociar. Y respecto a las empresas que sí tengan un instrumento colectivo vigente, el proyecto deberá ser presentado no antes de 60 días ni después de 45 días anteriores al vencimiento. Aquí podemos ver una línea del tiempo que lo grafica. Y por otro lado, finalmente está la negociación colectiva no reglada, que no está sujeta a procedimientos ni regla alguna, y se encuentra regulada en el artículo 314 del Código del Trabajo. Para finalizar, quisiéramos comentarles algunos modelos de negociación colectiva en el mundo. Esta parte de la exposición la hicimos en base a un apunte del profesor don Sergio Gamonal, que se llama La negociación colectiva en la nueva Constitución. Existe modelos de consagración tácita o indirecta de negociación colectiva. En algunas constituciones y textos internacionales, no se hace referencia a la libertad sindical como un derecho específico. Lo que se consagra muchas veces es la libertad de asociación, agregando que esta libertad puede ejercerse con fines profesionales. Así, la libertad de asociación respecto de los trabajadores significa el derecho de constituir sindicatos, negociar colectivamente y declarar la huelga. Tenemos también la consagración mínima. A veces se consagra solamente la libertad sindical o el derecho de sindicación. Otras veces se agrega una referencia expresa a la posibilidad de negociar colectivamente o a la posibilidad de plantear conflictos colectivos y hacer uso del derecho a la huelga. Este tipo de modelo de consagración mínima lo podemos encontrar en algunos tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, entre otros. También existen constituciones con esta modalidad de consagración, como ocurre con la Constitución de Noruega,
la Constitución de Uruguay, la de Bélgica y la de Suecia, por ejemplo. Así, finalmente también tenemos, aquí debería ser C, consagración extendida. Los sistemas de consagración extendida son los más eficaces para asegurar la libertad sindical y por ende la negociación colectiva. En estos casos se contemplan explícitamente todos estos derechos, abarcando la clásica trilogía estructural de la libertad sindical que veíamos al principio de la clase. Esto es sindicato, negociación y huelga. Ejemplos de este tipo de modelo serían la Constitución de Japón, la Constitución de Argentina, Colombia, Perú, sin ir más lejos, y también tenemos por Europa, Portugal e Italia. ¿Cuál sería el mejor modelo para nuestro país? Antes de resolver esa pregunta, cabe destacar que en países como Finlandia, Alemania, Canadá o Países Bajos, no pareciera un problema que la consagración de la libertad sindical sea tácita o indirecta, ya que está asociada a la libertad de asociación, como dijimos. Estos países han ido construyendo un sistema de participación de negociación centenario con respecto a los trabajadores y reequilibrios importantes de poder dentro de la empresa. Hay casos de consagración extendida con amplio respeto en práctica a la libertad sindical, como es el ejemplo de Italia. Entonces, el autor, don Sergio Gamonal, al responder esta pregunta señala que, considerando la historia de antisindicalidad de Chile, lo mejor sería consagrar un modelo extendido, realmente garantista de la libertad sindical, abarcando la trilogía estructural de esta libertad: sindicato, negociación, huelga. Para estos efectos, propone el siguiente articulado. Artículo único. Se reconoce la libertad de los trabajadores para constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con derecho a negociar y celebrar contratos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga, es decir, otro tipo de acciones. La explicación a este tipo de definición, señala el autor, quedaría claro de esta forma que la libertad sindical comprendería sus tres pilares: sindicato, negociación colectiva y huelga. Asimismo, se clarifica que las medidas de defensa de los trabajadores no solo comprenderían la huelga, sino que otras acciones colectivas, como por ejemplo el piquete sindical. Sea cual sea el mejor modelo para nuestro país, de seguro que existen otras posibilidades para encontrar una manera más democrática de representación del poder y distribución de las riquezas. Muchas gracias.